Creando puentes. Bueno, hola, buenos días. Otro día más en una nueva edición. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial. Podremos ver un poco la salud mental comunitaria y la importancia también de la investigación en la salud mental. Tenemos como invitados especiales al doctor Martín y el doctor Benedict. Y empezaremos saludando un poco a nuestra colaboradora de Tamara, la colaboradora invitada de hoy. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez. Nosotros también. Bueno, empezaremos con el doctor Martín. Y bueno, él es director del proceso de atención comunitaria y programa especial del INAD, que es el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones. A mí me gustaría saber, ¿no? Como él está muy vinculado a la comunidad, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Luis Miguel Martín. Me gustaría saber quién es como ciudadano Luis Miguel Martín para Luis Miguel Martín. Bueno, en primer lugar, gracias. Aquí estoy en modo par de Salud Mar y NAD, como bien me presentabas. Perdón. Bueno, la verdad es que siempre creo que soy una persona que soy muy autocrítico, con un afán siempre de mejorar las cosas, que me gusta intentar, pues si puedo ser accesible, estar siempre a disposición de las personas en las que pueda yo colaborar y ayudar. Y bueno, me considero ya, si quieres que profundice en mi yo, pues soy un poco pues emotivo, sensible y emocionalmente muy intenso, con lo cual pues para los que me conocen de cerca saben que aunque aparento tranquilidad, sufro mucho. Ajá. Bien, me gustaría preguntarte ¿qué tiene de importancia un CESMA en la atención comunitaria? Bueno, un CESMA, un centro de salud mental de atención bien en adultos o bien en infanto-juvenil, son los pilares hoy en día de la salud mental comunitaria. Y como pilares, tienen una evolución, pero que básicamente se dedicarían un poco a hacer una orientación y un fortalecimiento de la trayectoria y el itinerario de las personas que presentan un trastorno de salud mental y sus familias, que no hemos de olvidar nunca las familias. Y luego tienen una serie de actividades no asistenciales, como es de promoción de la salud y de participación en ciudadanía y comunitaria, que quizás esta parte la tenemos un poco más oxidada porque venimos de una dimensión muy asistencialista, pero sí que es verdad que en estos últimos tiempos la participación, que se han vuelto a reeditar el tema de las mesas o las taulas de salud mental, pues somos una figura que pienso que hemos de trabajar de manera muy transversal con todo lo que son los recursos de la red de la salud mental, que históricamente pues vienen de un modelo más hospitalocéntrico, pero que todo esto se ha diluido porque ahora lo que diríamos que gobierna es el paciente y es el territorio. Muy bien. Ahora me gustaría que el doctor Amán, él también trabaja en el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Parc de Salud Mar, es director de la Unidad de Investigación del Centro Fórum, del Parc de Salud Mar también, investigador de la Fundación del Instituto del Mar de Investigaciones Médicas y Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Cibersam. Profesor también asociado a la Universidad de Barcelona. Bien, como investigador, a mí me gustaría yo también investigar un poco y ¿quién es Benedict? A ver, primero, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y participar también una vez en este programa tan chulo que habéis montado. A ver, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, investigador, pero más allá del trabajo otra vez hay más vida y que es importante para mí, por ejemplo, canto en el Orfeo Catalán, por ejemplo, es una cosa que es mi propia psicoterapia, digamos, ¿no? Y después como persona yo creo que soy una persona cercana, bastante fácil en el contacto. Es verdad que a veces posiblemente me enfado también si me doy cuenta que las cosas van más complicadas, etcétera. Puedo enfadarme, pero en general yo creo que soy una persona que busca la cercanía humana con otras personas. Como coordinador del programa de rehabilitación psicosocial del Centro Fórum, del Hospital del Mar, ¿qué es para ti la rehabilitación psicosocial?
A ver, yo creo que la rehabilitación psicosocial es realmente el objetivo de todo nuestro trabajo al final. Tenemos que intentar reintegrar a las personas con salud mental, por lo cual es clave. Obviamente hay que hacer una terapia buena antes y estabilizar a los pacientes, pero después el trabajo que haces tú justamente, yo creo, en este sector, nuestros sectores, es absolutamente fundamental. Gracias. Que podemos reforzar lo positivo que tiene cada uno, una persona que acude a nuestro servicio, y que podemos sacarlo mejor a nivel de sentido de la funcionamiento, etcétera. Ujú. Bueno, ahora me gustaría que siguiera François la entrevista, ¿no? Que también tiene muchas preguntas. Sí, Venga. para Luis Miguel. Hola. ¿Qué son los programas esenciales y a quién van dirigidos? Bueno, los programas especiales tienen este nombre porque nacen con una vocación de atender dos tipos de líneas. Una serán los pacientes más complejos que tienden a desvincularse. Nuestros pacientes más graves no suelen querer ir a los servicios, por lo tanto tenemos que ser proactivos y buscar programas o dispositivos para poderlos vincular. Y bueno, nacimos haciendo un programa de colaboración con el SEM, donde nos desplazamos a los domicilios, y eso se ha ido derivando cada vez más a otros servicios de proximidad, como pueden ser pues una unidad de hospitalización domiciliaria, un tipo de trabajo que se llaman los PSIs, etcétera, etcétera. Y después también llamamos programas especiales a otros programas que nacen por la vocación de atender a colectivos específicos, que son, por ejemplo, servicios especiales de seguridad, tipo con el ayuntamiento, trabajadores sociales o personas que por su tipo de trabajo hemos de realizar una tarea de promoción y de prevención de problemas de salud mental y adicciones. Vale. Una pregunta personal. ¿Qué ha significado para ti ser psiquiatra? Bueno, la verdad es que yo a veces, cuando estoy sobre todo más tranquilo y más en modo bienestar, creo que soy un afortunado porque puedo hacer lo que realmente yo me preparé como médico. Tenía muy claro lo que no iba a ser, sobre todo por los pacientes. No era un buen habilidoso, por lo tanto no iba a hacer una especialidad quirúrgica. Tenía muy claro que quería hacer una especialidad médica. A nivel personal, el hecho de tener una madre con una enfermedad crónica de salud general pues hizo que estuviera muy en contacto con la medicina y también con profesionales que hacían muy bien su trabajo y otros que quizás me hubiera gustado que fuera más accesible. Con lo cual he ido rescatando en esa trayectoria, que además luego he conocido, claro, no es lo mismo ahora que hace 25 años, yo he aprendido mucho, me gusta aprender mucho de los pacientes, de las familias, de mis compañeros, y todo lo que es innovar, mejorar, ayudar, me lo permite la dimensión de la psiquiatría, y encima pues estar en una institución como el Parque de Salud Mar, que no es por hacer propaganda, que quiero, bueno, pues que tenemos muy claro la vocación comunitaria, y a mí esto creo que vamos, me hace sentir muy bien. Justamente, según tu concepto, ¿de qué factores depende la salud mental de una población? Bueno, los factores de salud mental, pues hay múltiples dimensiones, ¿no? Desde cuestiones de salud general, neurobiológicas, genéticas, pero también hay una parte muy importante social, familiar, personal, de trayectoria. Todo eso es una amalgama de factores dimensionales que hace que haya personas que puedan desarrollar un problema emocional y algunos incluso un trastorno de salud mental. ¿Cómo influyen la educación y la cultura en la salud mental, según tú? Bueno, yo creo que la educación y la cultura son factores muy relevantes, ¿no? Muchas veces la sociedad o nos llegan cosas que se tiende como a medicalizar y psicologizar, y realmente el poder bañarse en una cultura de positividad, de educación en valores, de civismo, de incluso cultura, como antes comentaba el doctor Amán, de música, de literatura, de arte, de inquietudes. Todo eso son factores protectores, y una sociedad que se considere de referencia ha de cuidar sus pilares, que son la cultura, la salud y la educación. La familia, los amigos, las redes sociales,
de apoyo, ¿qué importancia tienen en la mejora de las personas afectadas de un problema de salud mental? Pues tiene una importancia de alto impacto. De hecho, si la familia gestiona bien la situación, se la empodera, como se dice ahora esta frase, es un factor protector. Está visto que los pacientes o las personas que sufren un problema de salud mental en una estructura de familia funcional, positiva, de fortalecer, pues tienen mucha más facilidad de recuperación que en una familia donde esté más disfuncional o haya más desajustes o no haya familia. Nos encontramos que últimamente uno de los problemas que hay en las grandes ciudades es el aislamiento social, son las personas que viven solas, y cuando realizamos nosotros, por ejemplo, una intervención en domicilio, no es lo mismo. El fracaso siempre es fracaso, entre comillas, sobre resultados. Siempre es más riesgo de fracasar el paciente que viva solo que el paciente que tiene o familia o incluso red de amigos. Hoy en día hay amigos que pueden ser incluso más intensos que la propia familia. Para ti, ¿cuáles son las bases necesarias en la infancia para fomentar la salud mental y emocional? Bueno, antes, François, lo has comentado también un poquito, ¿no? La educación. La educación es muy importante, educar en valores, educar en positividad. Ahora hay una cosa que se está empezando a hacer en las escuelas, que es lo que se llama la alfabetización en las emociones, el poder hablar y gestionar las emociones. ¿De inteligencia emocional? Sí, todo lo que es un poco gestionar todos somos personas que tenemos, las emociones forman parte de la persona, pero la gestión no es siempre fácil. De hecho, hay funciones adaptativas, la ansiedad mismo, el miedo, tienen una misión que es prevenir situaciones de riesgo, pero si eso se exagera de alguna manera, paraliza, ¿no? Y entonces te hace disfuncional. En hacer que eso se entienda un poco, y también para regular esa emocionalidad y frenar esa impulsividad que a veces puede aparecer, y potencia, es una estimulación también cognitiva, el educar en afecto, ¿no? Cuando los niños tienen en su entorno una educación en afecto, en cariño, muchas veces esto se ve sobre todo por omisión, ¿no? Como trayectorias de niños y niñas que han sufrido en su infancia por intimidación, por posibles malos tratos, por omisión mismamente, se ve que son niños más vulnerables y que gestionan peor sus emociones y que incluso tienen más riesgo de padecer un problema de trastorno mental. Vale, muchas gracias. Hola, bueno, yo quería hacer unas preguntas al doctor Amán sobre el MDR. Y es que el MDR, ¿a qué siglas responde? A ver, el EMDR, las siglas son en inglés Eye Movement Desensitization Reprocessing Therapy. Esto es muy largo, muy complicado. ¿Ya nos puedes traducir? Sí, es el reprocesamiento vía el movimiento ocular de eventos traumáticos. Entonces, esto que acaba de decir el doctor Martín encaja aquí muy bien. Niños, por ejemplo, que han tenido negligencia emocional, abusos, maltratos en la infancia, o gente que han tenido un trastorno por estrés postraumático, que significa un evento traumático, por ejemplo, un terremoto, un testigo de un accidente grave, etcétera, que cumplen los criterios diagnósticos de estrés postraumático, entonces aquí la indicación de esta terapia es reprocesar bien estos eventos traumáticos. Como somos todos vulnerables, es una terapia realmente muy relevante. ¿Y qué efecto provoca exactamente el MDR en el cerebro? A ver, aquí hay varios estudios que hacen el cerebro. Una que yo suelo explicar siempre es la hipótesis más que se entiende mejor, yo creo, porque hay un sistema inerto en el cerebro. Durante la noche, cuando dormimos, hay fases que llamamos REM. Entonces aquí movemos rápidamente los ojos. Esto, una función de este movimiento ocular es reprocesar todo lo que ha pasado durante el día. Ahora sabemos, por ejemplo, en pacientes que tienen el diagnóstico de estrés postraumático, que justamente estas fases REM no funcionan bien. ¿Y qué hacemos con esta terapia? Es movemos rápidamente, obviamente en un estado de no dormidos, sino estamos presentes, estamos despiertos, movemos rápidamente los ojos para reprocesar eventos traumáticos.
Muy bien. ¿Y qué diferencias hay entre las demás terapias y el MDR? A ver, como sabemos, la terapia cognitivo-conductual es una terapia con mucha evidencia científica, lo usamos mucho, la psicodinámica es muy importante, pero esta es una terapia realmente focalizada en el evento traumático. Y esto es probablemente la gran diferencia a las otras líneas psicoterapéuticas. Podemos trabajar concretamente un evento traumático. Y esto es la diferencia a otras intervenciones psicoterapéuticas. ¿Y cómo se realiza el MDR? MDR, por eso lo elegí en su momento, en el 2008, vi una paciente que mejoró mucho y pensaba, ¿esto qué es? ¿Qué terapia es? Me parecía raro. Primero pensaba, esto es algo, mover los ojos, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero la realidad es que es un protocolo muy estandarizado de 8 fases, donde se evalúa primero el evento traumático, la peor imagen, después se identifica la cognición negativa que tienen los pacientes normalmente, por ejemplo, soy culpable yo, esto es algo muy prevalente, después la emoción que se conecta con esto, que es tristeza, miedo, rabia, etc. Y después se hace los movimientos oculares rápidos teniendo en mente el trauma que tiene cada paciente y después 30-40 segundos los pacientes asocian libremente que les viene a la mente. En este momento normalmente empiezan obviamente con contenidos negativos, pero a poco el cerebro reprocesa el evento y se gira, se pone más, se convierte más en un contenido positivo al final. ¿Y en tu día a día trabajando con pacientes ves muchos traumas? La realidad es que sí. Desafortunadamente, si preguntamos, los pacientes bien, tenemos una prevalencia muy alta de eventos traumáticos. Como he dicho antes, todos somos vulnerables, pero sobre todo de los eventos traumáticos en la infancia, es algo que nos marca mucho, como lo ha dicho el doctor Martín antes, y esto la literatura lo dice claramente, hay muchos estudios que muestran que esto es un factor de riesgo de tener una enfermedad mental en la edad adulta. Por lo cual, antes que he trabajado con MDR, no he preguntado a los pacientes mucho sobre estos eventos traumáticos, porque si tú preguntas, tienes que hacer algo con esta información. Claro. Y MDR es una herramienta que se puede trabajar. Hay otros, seguro, pero esta es una que yo tengo muy buena experiencia. Bueno, pues ahora ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es el MDR. Muy Muchas bien. gracias. Hola, mira, yo tengo unas preguntitas para el doctor Martín. ¿Hacia dónde avanza la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría realmente tiene una misión complicada porque va muy ligada con el tema social por una parte y con el tema de las neurociencias, ¿no? Nuestra ilusión siempre es encontrar marcadores biológicos para intentar entender el proceso de la enfermedad, para innovar en tratamientos. Pero también es verdad que no podemos desligar la salud de lo que es lo social, puesto que muchos determinantes de salud son sociales, ¿no? Entonces, el conciliar eso, el que haya una traslación incluso en la recerca, investigación de lo que pasa en la realidad y de cómo aplicar lo que se investiga, ese es uno de los grandes retos que tienen no solo la psiquiatría, sino las ciencias, ¿no? Pero bueno, la parte positiva es que ahora todo funciona muy rápido, lo hemos visto en la parte del contexto en el que estamos, del COVID, pero no hay que olvidarse también que, bueno, yo con esto del contexto del COVID estoy un poco así más sensible, que a veces lo que avanza muy rápido es un como si, es decir, es como si todo funcionara porque somos muy buenos tecnológicamente, etcétera, etcétera, pero no hay que olvidar que a veces detrás de las cosas tecnológicas a veces no hay cosas que deberían tener más solidez, ¿no? Y entonces se trata de que lo que creemos se corresponda entre lo que sería la ciencia y la realidad. ¿Y cómo se puede mejorar el nivel de la calidad de vida de una comunidad? Bueno, yo creo que ha ido saliendo en esta entrevista, tertulia, en principio cuidando pilares básicos como es la educación, la salud,
detectando y evaluando los problemas que tienen las personas, tanto a nivel personal como familiar, adecuando al sistema que sea accesible, es decir, que cuando una persona tenga un problema haya una respuesta. Esto es muy importante, más de lo que parece, ¿no? Y mejorar la conectividad entre los diferentes agentes comunitarios, ¿no? No puede ser que al final los pacientes o una persona cuando tiene un problema se fragmente el problema y el que trata una cosa no vea lo que trata el otro y no haya una especie de conectividad para ayudar a la recuperación, no olvidándose que todos somos personas muy integradas, ¿no? Las fronteras entre un diagnóstico psiquiátrico u otro en ocasiones son difusas. ¿Se acabarán los diagnósticos psiquiátricos y empezarán a trabajar con cada persona como ser individual sin necesidad de etiquetarlo? La verdad que esto para profesionales de salud mental es una pregunta que es delicada y compleja, depende cómo se mire, es aquello del prisma, ¿no? Yo diría que el diagnóstico se ha de ver como una herramienta, no como una etiqueta, porque si es una etiqueta es un estigma, si es una herramienta es algo que te permite trabajar en mejorar. Normalmente, ahora hablaría más como psiquiatra o como algunos trabajamos, es que cuando tenemos un problema, una persona que nos plantea un problema, hacemos una hipótesis, ¿no? Una hipótesis diagnóstica, intentamos hacer un relato y una historia de trayectoria, e intentamos a partir de ese relato y de esa historia y de esa hipótesis diagnóstica ofrecer un proceso terapéutico, ¿no? Otra cosa es que te quedes solo en la etiqueta y que esa etiqueta sea algo que estigmatice o que incluso el paciente o la persona o el entorno no lo adecue a las necesidades reales de la persona y se olvide y se vea más el diagnóstico que no la persona. Entonces sí que tenemos un problema. Y como director de la línea comunitaria en el Parc de Salut Mar, ¿en qué población cuesta más vincular a las personas a la red de la salud mental? Bueno, normalmente nosotros tenemos un tipo de trastornos donde hay unos en concreto, un espectro, no me gusta la palabra, pero donde el propio síntoma hace que la persona no tenga conciencia de que tiene un proceso o que se deje ayudar. Estos pacientes o estas personas realmente son difíciles de gestionar. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que cree que no necesita ayuda, ¿no? Esto es importante. Y por otra parte, también un poco ha salido también en la mesa hablando, pues aquellas personas pues que seguramente tienen unos recursos más frágiles o viven en condiciones más precarias o, bueno, de hecho, o no tienen ni estructura donde les acoja o no tienen familia, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y ha afectado mucho la situación del COVID en su trabajo? Pues sí ha afectado mucho, sobre todo ya que trabajamos en una organización sanitaria, en primer lugar pues a las personas de primera línea, a todos los sanitarios que han estado en urgencias, en UCI, en salas COVID, realmente y sobre todo las personas en COVID, en UCI, porque las UCIs no han parado de trabajar, las olas no han notado el periodo de las olas, sino que las estancias como son largas. Y nosotros porque a nivel de problemas hemos tenido que estar ayudando en contener, tanto también en ayudar a profesionales. Y ahora viene nuestra parte, que cada vez están viniendo más problemas de salud mental. Y luego a nivel personal, pues sí, pues fatiga y sobre todo mucha emotividad y mucha sensibilidad tocada, porque todos estamos un poquito impactados de alguna manera, viendo a tus compañeros, viendo a los pacientes cómo sufren, viendo que a veces no puedes ayudar lo que te gustaría y viendo que el sistema realmente está sobresaturado de problemas y que todavía se está recuperando para poder afrontar esto. Pues muchas gracias por responder a mis preguntas. A ti. Sí, yo tengo unas preguntas ahora para el doctor Amán. Benedict, ¿por qué hace falta una terapia focalizada en el trauma en un servicio de psiquiatría? Es buena pregunta. Cuando llegué desde hace 4 o 5 años al Parc de Salut Mar, esto era mi objetivo, incluir una terapia focalizada en el trauma para ayudar a reinsertar a los pacientes al final. Simplemente porque los números lo dicen, porque tenemos en otras enfermedades como trastorno bipolar, como la psicosis, como trastorno de personalidad, uso de sustancia más o menos 20-30% que cumplen diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Y después 70% tienen por lo menos un evento adverso grave en su vida.
Normalmente entre 30 y 40, más que 3 o 4 eventos que no se ha procesado, reprocesado. No es necesario solo un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, sino trabajar los eventos que nos molestan en el presente. Y si preguntamos a la gente, a las personas que acuden a nuestro servicio, yo diría casi nadie es libre de estos eventos adversos. Entonces, trabajar sobre los eventos pasados y sobre los eventos actuales. Exacto, trabajamos ambos porque trabajamos en unos sectores barrios que hay mucho problema social, como dice el doctor Martín. Hay muchos niños que no reciben un apego seguro que necesitarían. Entonces, esto en un momento dado se da cuenta también en la atención psiquiátrica. ¿Es complicado hacer entender al paciente qué es el tipo de intervención EMDR? ¿Hace falta algo así como una etapa de entrenamiento? A ver, como tocamos temas muy íntimos a veces y temas muy traumáticos, obviamente hay que preparar muy bien al paciente, ¿eh? Hay que explicar primero qué es un trauma psicológico, porque muchos no tienen conciencia que es una persona realmente traumatizada. Y después hay que explicar también muy bien qué es EMDR, cómo funciona. Yo lo practico con los pacientes, yo les explico qué es. Yo siempre digo, tú no estás solo, estoy contigo, tú ahora eres mi foco total, tú eres la persona más importante en este momento y no te voy a abandonar. Hacemos esta sesión, entramos en el trauma, salimos del trauma y después también hacemos ejercicios de relajación para que no se lleve algo muy grave a casa. Entonces hay como primero buscando un rapport, ¿no?, entre el paciente y tú. A ver, esto he aprendido también con esta terapia, que necesitamos un apego terapéutico. El paciente tiene que sentirse cómodo y con confianza conmigo, porque si no, no podemos trabajar este tipo de evento. Pongamos por caso que una persona adulta que ha pasado por una experiencia traumática hace 2 años a causa de un accidente de tráfico. Sí. ¿Cómo se usa la terapia EMDR en concreto para evitar que esta marca emocional que ha quedado en sus recuerdos le siga produciendo malestar? Muy bien, es buena pregunta también. A ver, esto es que llamamos nosotros un trauma tipo 1, es un trauma concreto. Aquí ha pasado algo concreto traumático. Él ha sido testigo o ella ha corrido igual la vida en peligro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si hay todavía síntomas típicos del trastorno por estrés postraumático como flashbacks o evitación, que no va a este lugar donde ha pasado, que está más irritable, más depresión, más miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Es que le explico cómo funciona EMDR y lo trabajamos. Esto normalmente es el trabajo fácil con EMDR, porque es un evento concreto. Más complicado es si es una persona que ha tenido un trauma que llamamos nosotros más complejo de la infancia. Si había aquí en la infancia un trauma, es más difícil trabajar el trauma que ha ocurrido más recientemente. O sea, se suman los dos. Exacto, hay una acumulación muchas veces de eventos traumáticos. Si uno ha tenido una buena infancia, seguridad en muchos otros niveles, hay familia, por ejemplo, como amigos, como dice el doctor Martín, entonces es mucho más fácil. La base de la terapia del trauma es la socialización también, porque tenemos que coger confianza con el ser humano otra vez, muchas veces. Si no, todos los traumas que se han quedado ahí desde la infancia son como rémoras que dificultan el proceso terapéutico. Exacto, y muchas veces se reactivan traumas del pasado en el presente con el nuevo trauma. Que hace de catalizador y luego enciende todo lo... Exacto. Muy buena pregunta. ¿De qué manera suelen ir notando los progresos positivos, los primeros efectos positivos de este tipo de intervención desde el punto de vista del paciente? También esto es muy diferente. A veces
veo un efecto después 2 sesiones y yo no lo puedo creer. Y a veces trabajo medio año y no veo un cambio. Esto depende mucho de factores, yo creo que todavía no entendemos muy bien. Pero ¿qué pasa normalmente en una sesión normal? Hacemos varias tandas de movimiento ocular y poco a poco el número de molestias, siempre preguntamos de 0 a 10, ¿cuánta molestia te causa ahora mismo este evento? 9, empezamos con 9 y el cambio ves, ahora me causa 7. De vez en cuando pregunto, ¿cuánta molestia te causa ahora? 4, ¿qué representa 4? Todavía tengo la imagen del coche que se acerca, ¿vale? Quédate con esto, hacemos más movimiento ocular hasta el 0,1. Normalmente estos son los cambios que vemos. O sea que hay progresos a veces en una sesión o dos que... Sí, a veces sí, sobre todo si es un trauma simple, Vale, si es un evento traumático concreto. Y para ponerle pegas, ¿hay contraindicaciones al EMDR? Sí, también, obviamente, por ejemplo, si hay una enfermedad oftalmológica, si hay algo con los ojos, hay que vigilarlo. Por ejemplo, si es un paciente en un estado muy agudizado de su enfermedad psiquiátrica de base, no podemos realizar EMDR. El paciente tiene que estar estable para hacer, más o menos estable, porque no nos llega siempre los pacientes muy estabilizados tampoco, pero tienen que estar más o menos estables. Esto es importante porque si no es difícil trabajar con EMDR. Esto es una. Y después otro tema que es muy individual, no siempre cada persona está en el momento de afrontar sus temas del pasado. Esto hay que tener en cuenta también. Es una contraindicación al final, porque no vamos a dedicar una psicoterapia a alguien que al final todavía no está en el momento de trabajar. No está maduro para... Sí. Tiene aún el freno de mano puesto, ¿no? Exacto. Y esto es muy individual y hay que aceptarlo también. A veces nosotros queremos cambiar algo, pero el paciente no está listo. No te lo ha pedido, no te lo ha... Exacto, exacto. O sea, es un poco lo que decía Luis Miguel, que hay que establecer ese contacto con el paciente y estar a la escucha del momento adecuado, ¿no? De madurez. De todas formas, mi experiencia personal es, si revisamos la biografía, la línea biográfica, el paciente, la paciente normalmente está muy agradecida que alguien pregunta que antes nunca ha preguntado nadie. Ajá. Muy bien. ¿Crees que existen ámbitos de investigación en los que en el futuro la terapia EMDR puede demostrar su utilidad ante nuevos problemas y necesidades a cubrir? A ver, tenemos una unidad de investigación en el Centro Forum también, que forma parte del Pacto de Salud Mar, y tenemos actualmente 6 proyectos de investigación sobre EMDR en pacientes con enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, psicosis, trastorno bipolar, trastorno dual, si hay adicción también, por ejemplo. Queremos iniciar uno también en fibromialgia, porque aquí también hay una tasa muy elevada de trauma, de evento traumático. Tenemos uno en VIH, por ejemplo, que colaboramos con el Departamento de Infecciosas, porque también hay muchos antecedentes traumáticos. Pero es verdad que en este ámbito faltan todavía datos, y por eso es un poco nuestra misión, no solamente aplicarlo, ofrecerlo a la gente de estos barrios, sino también estudiarlos, porque para convencer al ámbito de psiquiatría necesitamos datos de estudios randomizados y controlados. Y estamos en ello. Y entonces tú ves una conexión entre el trauma y también un trauma emocional. ¿Te refieres a la enfermedad mental? Sí. Sí, totalmente. A ver, un tema es que es un factor etiológico, juntos con la genética, obviamente, para tener una enfermedad mental, pero la comorbilidad de un estrés postraumático, la prevalencia es muy alta y tenemos que hacer algo. Si tenemos un paciente con un trastorno depresivo y un uso de sustancia, tratamos el uso de sustancia también. ¿Por qué no tratamos un trastorno bipolar con un trastorno por estrés postraumático? Tenemos que ofrecer esto a los pacientes.
un tratamiento global, ¿no? Más global, y además yo creo que es un acercamiento muy humanista al paciente. Sí, la visión humanista. Sí. Os quería preguntar a ambos, ¿cómo podemos ayudar a reducir los síntomas de estrés agudo provocados por la pandemia de COVID-19? A ver, yo creo tenemos, pero esto tú Luis me sabes mejor que yo, pero yo creo que hay que conectarse bien con la atención primaria, porque allí tenemos un gran estigma con la psiquiatría, y es verdad, esto no solo con la gente que tiene un problema a nivel salud mental, sino una gran enseñanza del COVID para mí era que los médicos también tienen mucho estigma, les cuesta también aceptar ayuda. Toda la gente que realmente han luchado en primera, segunda línea allí, pero mi impresión era que es difícil de reconocer, ostras, yo necesito igual un apoyo psicológico, psiquiátrico ahora también, porque es un impacto brutal. COVID es traumatización de la masa, ha traumatizado a todo el mundo en mayor o menor manera. Pero yo creo que la gente llega a la atención primaria, hay que ayudar allí. Por ejemplo, nosotros también un proyecto que queremos empezar, estoy ahora con la Comisión Ética, es ofrecer entre 3 y 5 sesiones de MDR, por ejemplo, para reducir el estrés agudo, depresión, ansiedad. Pero aquí todavía tenemos dinero para 20 pacientes, para saber un poco si esto funciona, porque no lo sabemos si funciona, ¿no? Yo me apunto. ¿Y en qué proyectos estáis trabajando ahora? ¿Qué tenéis ahí en la cartera o en la recámara? Bueno, nosotros hemos retomado proyectos que tenemos justamente, como comentaba el doctor Amán, primero con la primaria tenemos una serie de proyectos más sobre lo que serían herramientas para valorar riesgos cardiovasculares en pacientes con salud mental, ¿no? Un poco la salud física siempre es muy importante, y más en estos tiempos de proteger. Luego también un programa de ejercicio físico para pacientes con depresión, un poco como activador conductual y para mejorar un poco el tema emocional. Programas de evaluación, y luego también una cosa más comunitaria, estamos en gente joven, sobre todo en el ámbito de educación, todo el tema de un programa educativo para profesores sobre cómo gestionar un poco el tema de las autolesiones y todos estos temas que están saliendo tanto ahora a la palestra. Serían cosas así un poco lo que me viene ahora a la cabeza, ¿no? No sé, supongo que el doctor Amán que... No, yo creo que lo he comentado, mis proyectos, ¿no? Sí, el proyecto grande es tratar el trauma psicológico en trastorno mental grave. Muy bien. También quizás habría que visibilizar el problema de la gente que no se ve, como lo has dicho tú, por ejemplo, para profesionales de la salud, ¿no? O también pacientes. Bueno, yo creo que añadiendo a lo que comentaba antes el doctor Amán, creo que hay que hacer cosas como lo del ABC, como el ABC de otros problemas de salud, ¿no? Es decir, todo esto que estáis haciendo a nivel comunitario, lo que nos habéis enseñado del huerto, la participación, el compartir, el ejercicio físico, el estructurarse en rutinas, en el participar en actividades solidarias, como comentaba también antes el doctor Amán. Todo esto, rescatar esa especie de kit de herramientas es muy útil de cara a hacer un poco de prevención en estos tiempos de estrés, de COVID, que ha tenido este impacto. Y bueno, y formaría parte en el fondo de los tratamientos comunitarios, además de la cuestión psicológica, ¿no? Yo creo que es muy importante tener esta especie de abanico de arsenal terapéutico, sí, informal y formal, ¿no? También por eso era la idea de Creando Puentes, el nombre de la sí, radio. el proyecto. No es rompiendo barreras, sino creando puentes. Y también, ahora no se puede tanto por el COVID, pero cuando ya esté levantado esta barrera mental y médica, pues tener interacciones con la comunidad, el vecindario, para también quitar la etiqueta, el estigma, ¿no? Que es muy pesado. Bueno, yo estando fuera, pues también he tenido problemas
con eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo digo? Digo que, oye, salgo de una institución de salud mental, o cómo lo planteo, ¿no? Claro. Sí. A ver, ¿qué nos recomendaríais para cuidar nuestra salud mental? Perdón. Sí. Esto que hemos hablado en la ida aquí, yo creo que es fundamental y que veo que hay mucha gente que tiene dificultad y todo el mundo tiene que vigilar. Esto es el concepto de autocuidado. Yo me autocuido en todas las facetas. Como bien me cuido yo, merezco autocuidarme. Intento reducir el consumo de todo que es tóxico para nosotros al final, que nos desequilibra. Voy a cuidar mis amistades, mi familia. Todo que entra en este tema de autocuidado es fundamental, es la base, yo creo que de todo. Muy bien. Y no solamente salud mental, sino salud física, que va muy juntos. Y para ambos, un pequeño consejo para los futuros psiquiatras de hoy. Buena pregunta. Un mensaje de esperanza. Bueno, Mensaje, sí. El mensaje ya es de un psiquiatra veterano, con lo cual igual es un poco ñoño, ¿no? Porque yo creo que no han de perder la visión humana que tiene la especialidad de sensibilidad y la esencia de lo que es el trato. Porque aunque sea, como me dijo una vez un catedrático, eso se sobreentiende, ¿no? Saque del valor antes que se decía en el servicio militar. Creo que, y más en tiempos como los que hemos pasado, no hay que olvidarse del trato. No hay que olvidarse del trato y la relación, el vínculo, como también antes comentaba, la importancia en el MDR, etcétera, etcétera. Esto es muy básico. ¿Y tú, doctor Amán? Sí, aquí esto es un punto para mí muy importante, porque yo creo que existe todavía, no en España, pero en la mayoría de los otros países europeos sí existe, es que la especialización tiene que ser una combinación de formación en psiquiatría y psicoterapia. Esto hay que cambiar, porque necesitamos una buena formación de una psicoterapia, que sea, cada uno elige, porque hay varias ramas, que cada uno con sus ventajas, desventajas, pero yo creo que esto es muy importante para mantener un buen vínculo terapéutico siempre con los pacientes. Vale, pues muchas gracias a los dos, ha sido una experiencia muy intensa. Bueno, yo daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo, bueno, yo tengo el placer de poder trabajar con los dos y decir, bueno, que es muy importante tanto la salud comunitaria como la investigación y bueno, y qué puedo decir de los dos, ¿no? Que los dos trabajan siempre con mucha empatía con los usuarios, con mucha humanidad. Y son siempre muy facilitadores, ¿no? En el trabajo también con los profesionales, ¿no? Que trabajamos para ellos también. Bueno, muchísimas gracias. Y tú creas la puente entre nosotros también, ¿no? Sí, esto es muy importante. Por eso agradecer la entrevista, ¿no? Este clima que la verdad es que sigue fiel al título del programa de Creando puentes. Y hay personas que crean puentes, ¿no? Porque yo creo que la experiencia de estar aquí los tres es porque hay puentes, ¿no? Muchísimas gracias. Con vosotros, claro. No, sí. es importante no olvidar eso, porque justamente con lo que ha hecho el COVID es fragmentar y aislar las personas. Entonces, ahora es más que nunca importante la importancia de crear puentes, ¿no? A todos los niveles. Y vosotros habéis hecho grandes preguntas, lo habéis hecho realmente de forma muy impresionante para mí. Gracias.